Leamos en la palabra de Dios. Amén. En Juan capítulo 20, versículo 19, dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Señor, una vez más, que tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra, Señor, pueda ministrar lo más profundo del corazón. Señor, tú sabes cuál es la necesidad de tu pueblo y la necesidad también de las naciones y nuestra nación, que necesitan ser hombres y mujeres dispuestos a servirte. Sé tú, mi Dios, haciendo este lindo milagro en el corazón de cada uno. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. No solamente es importante conocer a Dios, pero tenemos que entrar a otra etapa, y es servir a Dios. Vemos hombres en el Antiguo Testamento como Jacob. Al apreciar la primogenitura, entre otras cosas, implicaba ser un siervo de Dios. Su hermano Esaú escogió lo contrario. Vemos a un joven llamado David que decidió servir a Dios y nunca se puso a pensar a qué punto, a qué nivel iba a llegar en su vida cuando él decidió aceptar la invitación de ser un siervo de Dios. Vemos en la vida de los apóstoles, cuando Jesús llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Mateo, nunca ellos pensaron lo que llegarían a ser. No tenían una clara visión acerca de lo que implicaba esa invitación, pero ahora recordamos, después de más de 2000 años, lo que estos hombres llegaron a ser, porque no solamente conocieron a Dios, sino que decidieron servir al Señor. Recuerdo cuando tenía aproximadamente 16 años, Dios empezó a inquietarme, a poner en mi corazón el deseo de servir a Dios. No sabía en qué ni qué forma. Platiqué con mi pastor, hermano Juan Bueno, y él me orientó y oró por mí. Cuando ya tenía 17 años, él me asignó como copastor en una iglesia en el campo. Claro, ese fue un desafío grande para mí, pero acepté la invitación y cambió realmente mi percepción acerca de la vida. Recuerdo que un amigo de la iglesia me dijo: Lisandro, ¿verdad que tu relación con Dios ha cambiado a partir de que aceptaste la invitación de servir al Señor? Le dije: es cierto, hay un cambio en mi perspectiva. Me ha llevado a tomar niveles de responsabilidad que nunca pensé que iba a tomarlas a este nivel, y realmente ha sido diferente, totalmente diferente. Como un miembro de la iglesia a servir al Señor es diferente. Cuando yo miro hacia atrás, aquel momento cuando yo le dije al Señor: heme aquí. Recuerdo que en un culto, mi hermano pastor estaba predicando, recuerdo fue sobre Isaías capítulo 6, y aquella porción que dice: heme aquí, envíame a mí. Yo pasé al frente diciendo: heme aquí, aquí estoy para servirte, pero nunca me imaginé lo que iba a acontecer. Ahora, mirando hacia atrás, digo: gracias a Dios por esa decisión. Por eso, hermanos, cuando Dios nos invita a servirle, no hay que tener miedo, sino que hay que disponernos, porque eso nos va a abrir otra dimensión. Vemos acá que Jesús se aparece a los discípulos el primer día de la semana, el mismo día en que Jesús resucitó. Jesús no solamente les dice: paso a vosotros, pero también les dice: así como el Padre me ha enviado, así también yo os envío a vosotros. ¿Cuándo sucedió eso? El primer día de la semana. Y el primer día de la semana implica un inicio, implica una nueva oportunidad.
estamos ya a punto de poder cruzar al próximo año. La pregunta es, ¿tendrá Dios algo para mí? ¿Desea Dios algo para mí? No importa la edad. Claro que sí. Lo importante es aprender a discernir la oportunidad y aprovecharla y poder servir al Señor. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema comisionados para una nueva etapa. Una nueva etapa de nuestra vida. Y esto nos lleva entonces a ver que Dios ha establecido una nueva etapa para cada uno de nosotros. Dice aquí la Escritura, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Esto es muy significativo, no solamente porque Jesús resucitó, sino también porque el significado de lo que es el primer día de la semana, tanto en el hebreo como especialmente también en el griego, habla de un principio, es decir, el comienzo de un nuevo orden de cosas. Cuando Jesús resucita y hay un nuevo orden, hay una nueva oportunidad dentro del tiempo que se ve en el Nuevo Testamento. Vemos dos maneras en que los griegos comprendían el tiempo, por lo menos en dos maneras. Una es a través del cronos, que es el tiempo calendario, y el tiempo que se refiere a la oportunidad, que es el kairos. De ahí que entonces yo debo de discernir en el tiempo calendario la oportunidad o el kairos de Dios. Las oportunidades no siempre llegan, no siempre están. Pero cuando Jesús llega aquí, el primer día de la semana, el mismo día que Jesús resucitó, Jesús se presenta a los 10 apóstoles. Recuerden que Judas ya no estaba. Y además de eso, Tomás, por incrédulo, también no se encontraba allí. Pero estaban 10 de sus discípulos. Ahora es una gran oportunidad para ellos y tenían que aprovecharla. No siempre tenemos las oportunidades en nuestra vida, pero tengo que aprovecharla. Entonces, cada vez que nosotros cumplimos años, cada vez que cruzamos a un próximo año, cada día, es más, dice la Biblia que son nuevas sus misericordias, es una oportunidad para poder responder. Si nosotros solamente vivimos en el tiempo, en el cronos, ¿no?, de ahí el cronómetro, entonces ese tiempo no lo vamos a poder aprovechar. La única manera de aprovechar el tiempo cronos es a través de aprovechar la oportunidad que Dios nos da en lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso que cuando Jesús se les presenta este mismo día que Él resucitó, es como que les está diciendo: este es un nuevo orden, es una nueva etapa, es un principio. Por eso vemos allá en el libro de Génesis, cuando habla del primero, habla del principio. Por ejemplo, en Génesis 8:5 dice: el primero del mes se descubrieron las cimas. Cuando luego el diluvio, recuerden que las aguas empezaron a menguar, habla de primero del mes. Vemos como en Génesis 8:13 dice más adelante: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Ya eso implicaba oportunidad. Después de un juicio, después de un caos, ahora está viendo oportunidad. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Por eso que cuando Jesús se les presenta, es como que se abrió esa arca, ¿no? Y están viendo una nueva oportunidad después de haber estado llenos de temor. Pero también, por ejemplo, el primer día de la semana nos habla de una señal de una nueva etapa de una vida santa. Por ejemplo, la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, 7 días posterior a la Pascua. En Éxodo 12:15 dice: el primer día, estamos hablando del primer día, significa el día domingo, el primer día de la semana. El primer día haréis, dice, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Es decir, una etapa de vida de santidad y de pureza. Así también, hermanos, cuando nosotros estamos enfrentando algunas dificultades,
Pero en medio de todo, Dios nos está dando una oportunidad. Es algo que debemos de aprovechar, porque nos está hablando el Señor que Él quiere que nosotros entremos a una dimensión a la cual todavía no hemos entrado. No solamente es importante recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, eso es lo más grande, la salvación, pero también posterior a ella está el servir a los propósitos de Dios. Porque si no, hermanos, entendemos este propósito, la vida se va a volver rutinaria, de tal manera que Salomón, al ver la vida de esa manera, dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en ese círculo, estudiar, sacar una profesión, tener ingresos, comer, dormir y luego volver a lo mismo día tras día, dígame, después de todo eso, ¿qué más? Sí, voy a hacer esto, y después de eso, ¿qué más? Recuerden algunos que han leído las últimas palabras de Steve Jobs. Estando en el hospital, llegó a decir: las riquezas y la fama no me importa. Eso es a un lado. ¿Por qué? Porque estando en la cama del hospital, sabiendo que él estaba a punto de fallecer, entonces él empezó a valorizar otras cosas. Ahora quiero decirles esto: nosotros tenemos que aprender ahora a valorizar la oportunidad para que la vida tenga sentido. Si no aprendo a aceptar el desafío de Dios, que me va a ayudar a que mi vida sea realmente una vida satisfactoria, voy a estar en una rutina como las demás personas. Por eso que vemos, por ejemplo, allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 10, Juan el apóstol se encontraba en una isla penal llamada Patmos. Vendría a ser como lo que un tiempo fue Alcatraz en la bahía del Golfo de la bahía de San Francisco. Ahí se encontraba el apóstol Juan. Y dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿A qué se refiere? El día domingo, el primer día de la semana. Está hablando de una nueva etapa, una nueva oportunidad. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Una nueva etapa para Juan. ¿Por qué? Estamos hablando que él era un hombre anciano. Así que hermano, las nuevas etapas no existe edad. Juan había vivido con el Señor, había tenido un ministerio muy precioso, maravilloso, había sido instruido, capacitado por Jesús, pero aún así necesitaba conocer más de Jesús. Ahora está viendo al Cristo glorificado. Una nueva etapa, y Dios le revela el libro de Apocalipsis. Pregunto, algunos de ustedes que ya tienen arriba de los 50 años, están pensando más bien en el retiro, están pensando en qué es lo que van a hacer, ir a descansar, ir a pasear, ir a viajar por el mundo. No digo que sea malo todo eso, pero la verdad que eso no es el propósito de nuestra vida, y podemos disfrutar eso y mucho más, pero el propósito es encontrar dónde yo puedo encajar, en qué área desea Dios que yo pueda servir a Dios y servir a mi prójimo. Si no lo hago, entonces se van a cumplir aquellas palabras de Jesús cuando dijo: ¿qué granjeará el hombre si se gana todo el mundo y pierde su alma? Jesús dijo en otra oportunidad que la vida no consiste en los bienes que se poseen. Si seguimos en ese círculo, entonces la vida, y año tras año, será lo más aburrido que pueda haber. ¿Se puede usted imaginar que el aburrimiento? Trabajar, comer, trabajar, comer, trabajar y comer, y trabajar y engordar. De tal manera que ya los botones ya no alcanzan, ¿no? Ya alcanzan a llegar. Entonces, necesitamos comprender que hay algo más que hacer. Entonces, ese propósito es el que Jesús quería comunicarles a los discípulos. Ellos ya habían sido entrenados para una misión, pero ahora estaban encerrados. Ahora bien, Dios desea que nosotros entremos a una etapa. Moisés muere, luego viene Josué y entra entonces el liderazgo de este siervo de Dios en sustitución de Moisés. Vemos como la comisión que Jesús le da a María Magdalena: cuéntales a los discípulos, a mis discípulos, dice el Señor. Y María Magdalena fue a comunicar las buenas nuevas, aunque ellos no lo creyeron. Ahora bien, todos nosotros, al recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador,
debemos entonces ahora de llegar a ese punto de poder iniciar algo maravilloso. Esa oportunidad prácticamente Dios nos las concede para que nosotros podamos confirmar nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Por qué Jesús se aparece en medio de los discípulos? Él estaba ya confirmando que son hijos de Él. Además de eso, para involucrarlos en un proyecto y a la vez para llevarlos a la máxima aventura. Está bien el trabajo, está bien los estudios, está bien la familia, está bien muchas cosas que se hacen. Pero, hermano, no hay trabajo, no hay servicio, no hay satisfacción más grande que el poder servir a los intereses de Dios y en beneficio de la mayoría. Si nosotros llegamos a entender esta visión, la verdad es que vamos a empezar a tener otra perspectiva de la vida. Y algunos, como cuando se sienten aburridos y no han entendido que Dios los ha llamado para servir, entonces buscan las cosas de esta tierra, las cosas del mundo, aún el mismo pecado, y se convierten en hijos pródigos porque no le encuentran sabor ni sentido. Venir a la iglesia y luego irse a su trabajo a hacer lo que es. Entonces ese círculo, si yo no lo puedo romper, entonces no voy a poder encontrar una verdadera plenitud en mi vida. Por eso Jesús, hermanos, nos ha estado asistiendo una y otra vez. Probablemente Dios nos ha visitado en sueños, en un momento de oración Dios nos ha hablado por un mensaje, por la lectura bíblica, por alguna experiencia. Y entonces Dios nos está diciendo: hijo, lo que deseo es que tú me sirvas. Quiero llevarte a otra dimensión. La pregunta es: ¿qué voy a hacer con esa visitación? ¿Qué es lo que podían hacer los discípulos en ese momento? Sencillamente aceptarla. Pero vean esto. Aunque Dios ha establecido una nueva etapa y no se dieron cuenta los discípulos de esa nueva oportunidad, estaban encerrados. Dice aquí la Escritura: cuando llegó la noche de aquel mismo día, ese mismo día era un día de oportunidad. El primero de la semana dice: estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Qué es lo que pasa? En una nueva oportunidad estamos encerrados. No puedo entender la oportunidad porque tengo miedo y eso me hace encerrarme. De ahí que entonces esto nos lleva a hacer un análisis sobre la inactividad por causa del miedo en un tiempo de oportunidad. Cada día es nueva las misericordias. Son oportunidades de parte de Dios cada año. Pero el miedo lo que hace es que no nos permite ver la oportunidad. Jesús había resucitado y la oportunidad está a la vista. Pero ¿cuáles son las causas del miedo? Por lo menos veamos algunas de ellas en la vida de los discípulos. En primer lugar, por las posibles consecuencias de muerte para los discípulos de Jesús. Si Jesús 3 días atrás había sido muerto en la cruz del Calvario, ellos pensaron: nosotros vamos a correr la misma suerte. La lógica humana algunas veces nos traiciona y nos encierra. Y creemos que la lógica es la única forma de poder discernir el mundo en el cual nosotros nos encontramos. Pero como la lógica tiene sus límites y Dios es ilimitado, Dios mira las cosas en forma distinta. Jesús estaba viendo las cosas distintas. Jesús había vencido la muerte. Ahora el Cristo resucitado está con ellos. Pero ellos, en su mente, la lógica les decía: ustedes también van a morir. Algunas veces nosotros nos encerramos porque la lógica nos ha traicionado y le damos más crédito a nuestros análisis que a la dirección por parte de Dios. En segundo lugar, es por no haber creído el anuncio de la resurrección de Jesús. Jesús ya les había dicho a los discípulos que Él iba a resucitar, pero ellos hicieron caso omiso a esas palabras. Se lo dijo a Jesús en varias oportunidades. Nunca ellos estuvieron, privados del conocimiento de la resurrección de Jesús, pero les entró por un oído y les salió por el otro. Cuando nosotros no ponemos cuidado de lo que Dios dice en su palabra, le estoy dando espacio entonces al miedo. Pero no solo eso, sino que ellos tampoco creyeron al anuncio que ese mismo día las mujeres dijeron que Jesús había resucitado.
y que habían visto a los ángeles también. Ahora, como ellos no creyeron ni tampoco a la predicación de las mujeres, probablemente por el aspecto cultural, porque las mujeres en aquel contexto no eran prácticamente muy recibidos lo que la mujer podía decir, dijeron no le creemos a las mujeres. Entonces, claro, ellos se quedaron privados de su restauración espiritual. Hermanos, quitemos todo prejuicio. Si Dios nos ha estado hablando a través de las personas, los maestros, las maestras, los predicadores, nos está hablando por la lectura bíblica, nos está ministrando una y otra vez. Si yo no creo a la palabra, oiga esto, el miedo tomará espacio. Por eso dice aquí la Escritura que estaban encerrados por miedo. Ahora, ¿qué es entonces el miedo? La palabra que se traduce aquí como miedo es la famosa palabra phobos en el griego, donde vienen las fobias. Y la palabra fobia implica huir. De ahí que entonces es aquello que puede provocar la huida. Una persona que tiene miedo es una persona que huye, es un fugitivo, es una persona que no tiene paz. Ni en su casa, no tiene paz en la calle, no tiene paz en la iglesia. Y cuando Dios quiere desafiarlo, huye de las oportunidades que Dios le da. Entonces ellos estaban llenos de miedo, de tal manera que estaban huyendo y se habían enclaustrado, estaban encerrados. No querían ellos participar absolutamente de nada. Pregunto, ¿por qué estamos nosotros entonces enterrando los talentos? Muchos de ustedes tienen experiencias grandes con eso. Los discípulos habían sido entrenados por el Dios hecho carne, el Logos, por Emmanuel. 3 años y medio en el mejor seminario que puede haber experimentado, haber recibido tantas enseñanzas. No solo eso, sino que disfrutaron del poder de Dios. Ellos lo vieron. Ellos también fueron instrumentos en las manos de Dios cuando Jesús los envió de 2 en 2. Vieron el poder de Dios cuando el Señor los usó para sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Venían tan felices que le contaron al Señor Jesucristo y Él dijo: vi a Satanás descender del cielo como un rayo. En otras palabras, Satanás vio que su reino estaba retrocediendo y los demonios retrocedían ante el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Pero ahora el miedo, que es lo que estaba haciendo, los había encerrado. Ahora los talentos, los dones, todo lo que la autoridad que Dios les había delegado, ahora los había controlado. De ahí que entonces los efectos del miedo, entre otros, en primer lugar, el miedo hacía que los discípulos vieran a los judíos. Estamos hablando entonces del Sanedrín y aquellos que se oponían a Cristo, los veían como soberanos sobre su vida y su destino. Por eso dice aquí que estaban ellos encerrados. ¿Por qué razón? Por miedo, dice, de los judíos. ¿Cuántas personas están viviendo de esa manera? Porque creen que otras personas tienen el control de su vida y de su destino. Y tienen miedo porque creen que tienen los demás autoridad sobre su salud, sobre su futuro, sobre su presente. Y le tienen miedo a las personas. Porque el miedo lo que hace sencillamente es atribuirle a otra persona el derecho de su soberanía. Pero no era cierto. La vida de los discípulos no estaba en manos de los judíos que eran contrarios a Cristo, sino que la vida de ellos estaba en las manos del Señor. Hermano, la vida suya no está en manos de la violencia del Salvador, no está en manos de aquellos que lo amenazan, no está en manos de aquellos que les quieren destruir su felicidad. Su vida está en las manos del Señor Jesús. Pero el miedo, ¿qué es lo que hace? El miedo hace que una esposa crea que su vida depende de su esposo y que si su esposo se va de la casa se arruina todo. No es cierto. ¿Cuántas mujeres no viven bajo ese miedo? O los hijos también. Vemos tantas situaciones en la vida que hacen que la persona viva en esclavitud. Dependen del empleador,
de su jefe, de la empresa. Aquí, si esta empresa quiebra, ¿qué va a pasar? Su vida y su sustento depende de Dios, no de la empresa ni de su jefe. Su vida está en las manos de Dios. Pero por causa de el miedo me hace pensar que mi vida depende de los demás y por eso me encierro como los discípulos. Pero no solo eso, sino que otro efecto es dudar de la verdad que hemos creído. Los discípulos habían sido entrenados por el Señor Jesucristo 3 años y medio, 24 horas al día. Cuando alguien se llena de miedo, entra la duda. ¿Se da cuenta? No solo es importante el conocimiento, sino el tener la fe. Porque si la fe me es robada por la duda, voy a cuestionar lo que he aprendido. Pero no solo eso, sino que el miedo me va a inmovilizar mi capacidad y mi entrenamiento. Estos eran hombres capacitados, entrenados. Dios les había dado realmente dones y talentos. Sin embargo, los enterraron. Hoy lo mismo pasa. Personas que han enterrado sus capacidades, sus talentos, sus habilidades sencillamente por el miedo. Pero a la vez, el miedo, lo que hizo en los discípulos, como lo hace hoy en día también, es priorizar nuestra seguridad sobre la misión. Por eso estaban ahí encerrados, para protegerse. Pero oiga esto, qué curioso, ¿por qué no se resguardaron con las familias de ellos? Pero solamente estaban los hombres ahí. Porque de igual forma, su familia podía correr peligro. Pero cuando una persona tiene miedo, no le importa lo que le pase a los demás, sino que anda buscando su propia seguridad. Entonces ellos estaban dando más prioridad a su seguridad. En otras palabras, el egoísmo toma espacio y se nos olvida la prioridad de la misión que tenemos. Dios quiere que nosotros cumplamos la misión de poder llevar el evangelio a toda criatura, pero es ahí donde nace la cobardía. Por eso el Señor Jesucristo, cuando llega donde ellos, antes de comisionarlos, entonces Él trata el problema del miedo a través de un antídoto. Y vemos 3 formas como Jesús lo hizo para eliminar el miedo. En primer lugar, experimentar la presencia de Jesús. Dice en el versículo 19, la última parte: vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Jesús se puso en medio, o sea, era algo tan evidente que ellos lo podían ver y lo podían palpar. Entonces, lo que hace que la presencia de Dios en nuestra vida ahuyenta el temor, ahuyenta el miedo. Por eso es fundamental la vida de oración. Aparte, por supuesto, de lo que es el nuevo nacimiento, porque el Señor viene a vivir a nuestro corazón. Pero ya como un creyente nacido de nuevo, necesitamos es vivir en oración, porque estando en la oración, la presencia de Dios se hace tan vívida, tan real, tan grande, que realmente después de estar orando por un tiempo, nos sentimos más seguros, nos sentimos con mayor capacidad para enfrentar cualquier desafío. Pero aquellos que no experimentan la presencia de Dios, entonces el miedo toma espacio. No solamente la presencia, sino también el aceptar la entrega de la paz. Cuando Jesús dice, paz a vosotros. La Biblia dice en Isaías que el precio de nuestra paz fue sobre Él. En otras palabras, Jesús en la cruz del Calvario pagó para que usted y yo tengamos paz. Y Jesús ahora está entregando la paz porque Él es el príncipe de paz. Ahora, cuando la Biblia habla aquí de la paz, Jesús dijo en una oportunidad, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Cómo es que el mundo da paz? La paz que se maneja a nivel social es sencillamente la ausencia de una crisis. Pero la paz de Dios es tener un estado de tranquilidad, de satisfacción y de plenitud interna en el ojo del huracán. Hace algunos años atrás, un pintor que estaba participando en un certamen y el tema era la paz. Cuando llegaron todos los pintores, llevaron sus cuadros, pusieron cuadros muy hermosos, un lago apacible,
Otro de los cuadros era un rayo de luz que pasaba por la ventana en un amanecer. Y aquí se veía aquella habitación muy tranquila. Y así, había hasta una paloma con una rama de olivo en el pico, y cuadros muy lindos. Pero de repente aparece un cuadro muy extraño, y es una tremenda tormenta y un árbol siendo abatido por la fuerza del viento y del agua. Entonces le preguntaron al pintor, ¿y para usted esto es la paz? Entonces él dijo, quiero que observen bien, en el follaje ahí del árbol, vean esto, hay un nido, lo observan, y toda la gente que estaba viendo, sí, ahí lo vemos. Sí, ¿cómo observan ustedes a la alondra con sus polluelos? Y se quedaron analizando a esas avecillas y dijeron, las vemos tranquilas. Es que esta no es una paz común y corriente. Esta es la paz de Dios, que podemos estar tranquilos en medio de la tormenta de la vida. Esa es la paz sobrenatural. Cuando Jesús le dice, paz a vosotros, estamos hablando de un ambiente hostil, de un ambiente que 3 días atrás mataron al Señor Jesucristo. Y estamos hablando había hambre de derramamiento de sangre. Pero ahora Dios le dice, paz a vosotros. Una de las cosas tan importantes antes de aceptar una misión por parte de Dios es tener tranquilidad interna. Entonces Dios desea que nosotros podamos recibir esa paz. Y esa paz que Él nos da ya fue pagada por usted y por mí en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dice paz a vosotros, o sea, así como la sanidad divina ha sido provista a través de la expiación o la muerte de Cristo, ¿por qué no recibimos también la paz? Y hasta por ella Jesús ya pagó. ¿Cómo lo puede recibir? Por la fe. Usted puede estar atribulado, tiene problemas quizás con matrimonio con sus hijos, tiene problemas de salud, problemas financieros, problemas en su trabajo, como sea. Pero si usted le dice, Señor, yo recibo, Padre, la paz por la fe, tú la pagaste por mí en la cruz, la recibo. Entonces, ¿qué significa? Usted lo que está recibiendo es armonía, seguridad, tranquilidad, prosperidad, felicidad. Es un estado de tranquilidad o de plenitud. Eso es lo que significa la palabra shalom. De la manera que se saludaban en el Antiguo Testamento y hoy en día, shalom. Eso significa el estado de tranquilidad. Y Jesús le dice, tranquilos, reciban la paz. Usted y yo tenemos que recibirla. Por eso muchos cristianos están encerrados, porque no han recibido la paz y no han experimentado la gloriosa presencia de Dios en una forma continua. Si tenemos la presencia de Dios y recibimos la paz interna, entonces podemos aceptar el desafío que Dios nos está haciendo. Y lo tercero, como forma de antídoto contra el miedo, es ser testigo de las evidencias de Jesús. Y dice el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Evidencias de que Jesús es Dios. Porque nadie tiene autoridad sobre la muerte y sobre la vida, sino solo Dios. Les mostró las evidencias en las manos y en su costado. Y la tristeza, la angustia, la falta de paz que había en ellos, ahora se transforma, dice, en gozo. ¿Por qué hubo gozo? Por las evidencias. Amados hermanos, Jesús lo que promete lo cumple. Y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mirando hacia atrás, quiero que cada uno recuerde de dónde el Señor lo sacó. Cuántas cosas Dios ha hecho a lo largo de su vida. Ahora, si lo ha hecho en el pasado y lo está haciendo en el presente, lo va a hacer también el día de mañana. Por eso nosotros debemos de aceptar las evidencias, los hechos. Recordemos las maravillas, como dice el Salmo, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favores y misericordias. Entonces, al estar viendo palpablemente las bendiciones, las evidencias de un Cristo vivo que me asiste en cada momento de mi vida, entonces ese es el antídoto contra el miedo. Recuerde, experimentar la presencia,
aceptar la paz de Dios y ser testigo de las evidencias de Jesús en mi presente, eso es lo que me va a quitar el miedo y se va a convertir el miedo en regocijo. Por eso dice la Biblia, entonces, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando ya tenemos entonces una restauración interna, donde el miedo ha sido desplazado, entonces, en tercer lugar, viene la comisión para una misión. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como el Padre me ha enviado. ¿Cómo es que el Padre envió a Jesús? Entre otras razones, solo voy a mencionar por lo menos 3 cosas sobre la misión encomendada del Padre a Jesús. En primer lugar, tiene que ver con la humillación. Dios tomó forma humana, en acto de humillación, para identificarse con el ser humano. Segundo, la negación a sí mismo para favorecernos a todos. Y el sacrificio en beneficio de todos. Como Jesús dice, así como el Padre me ha enviado, en otras palabras, en humillación, en negación y en sacrificio, así también yo os envío a vosotros. Entonces está hablando de la humillación nuestra. Entonces Jesús lo que está pidiendo, entre otras cosas, es que nosotros nos bajemos de la nube donde nos hemos subido. Que podamos poner los pies en la tierra y saber que somos como los demás. Y no creernos superiores a otros, para poder cumplir con la misión de Cristo. Pero no solamente eso, no solo humillarnos, sino negarnos a nuestros deseos, a nuestras preferencias, a nuestros proyectos, a nuestros planes, a favor de otros. Jesús, en una oportunidad, allá en Lucas capítulo 14, el Señor Jesucristo habla de 3 aspectos de la negación. Cuando dice, el que quiera ser mi discípulo, dice, el que no aborrece a su padre, madre, mujer, hijo por mí, no puede ser mi discípulo. Y el que no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el versículo 33 de ese capítulo dice, el que no aborrece todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Está hablando de 3 niveles de la negación. Y eso es lo que la mayoría no quiere. Porque la mayoría anda buscando beneficios personales. Pero aquí la negación significa buscar el beneficio de Dios y el beneficio de los demás antes que el de uno. Por eso dice, el que no aborrece a su padre, mujer, hijo por mí, no es digno de mí. Es decir, que yo tengo que negarme, en este caso, a amar a alguien de tal manera como que fuera Dios. En otras palabras, tengo que renunciar a la idolatría, no poner a un esposo, no poner a una esposa, no poner a los hijos, no poner a los padres en primer lugar, sino que quien tiene que ser el primer lugar en nuestra vida es amar a Dios sobre todas las cosas. No solo eso, sino amar a Dios sobre nuestros propios deseos. Por eso Jesús dice, el que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo. En otras palabras, el que no renuncia, el que no se niega a buscar sus beneficios personales no puede servir. Y el que no renuncia a todo lo que posee, es decir, el materialismo, no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando Jesús dice, así como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. O sea, Jesús nos está enviando, en primer lugar, a que nos humillemos. Segundo, a que nos neguemos a nosotros mismos. Y en tercer lugar, nos está enviando a un sacrificio. Eso no nos gusta. Porque a eso lo envió el Padre al Señor Jesús, para un sacrificio expiatorio. Ahora sí Jesús nos está enviando. Pero he aquí, hermano, lo que muchos no comprenden. Ahí está el sabor de la vida. Ahí está la chispa de la vida. El apóstol Pablo lo encontró. En su vida religiosa era un egoísta de primer lugar. Ese hombre respiraba amenaza de muerte, dice la Biblia. Era un hombre egoísta, prepotente. Era un hombre prácticamente un maquinador de maldades. Sin embargo, cuando él encuentra a Cristo, él se humilló, se negó y entró en ese proceso de sacrificio. Por eso que en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 15 dice,
Y yo con el mayor placer, oiga, con el mayor placer, no lo está viendo como un tormento, con el mayor placer gastaré lo mío. Está hablando de sus posesiones, pocas o muchas. Gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por el amor de vuestras almas. Está hablando entonces de su esfuerzo, su sacrificio, de poner su cuerpo, su tiempo, sus talentos por amor a los demás, aunque amando más sea amado menos. En otras palabras, si no tengo el feedback de los demás, no me importa, yo lo voy a hacer porque los amo a todos. Y como no hay egoísmo, lo hago a favor de ustedes, no esperando recibir nada de ustedes. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de comprender. Que si yo acepto esta misión que de parte del Señor, vamos a encontrar la plenitud de la vida. No solamente conocer a Jesús ahora como el Salvador, que Jesús murió y resucitó, y tener esa experiencia que es lo más grande, pero luego viene la etapa de aceptar el desafío que Dios nos hace. Y para ello entonces necesitamos ser capacitados para cumplir con esa misión. Por eso que en el versículo 22 dice, y habiendo dicho, dice esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Hemos hablado que Dios ha establecido una nueva etapa, el primer día de la semana, un inicio, una etapa diferente, un nuevo orden de las cosas. Tengo que aprovechar esa oportunidad. Pero la inactividad viene a causa del miedo en un tiempo de oportunidad. Y el miedo es algo que nosotros debemos de sacarlo de nuestra vida. Y ya hemos visto cómo el Señor lo hizo con los discípulos y es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero a la vez, cuando el miedo es desplazado, entonces tengo que aceptar en tercer lugar la comisión a una misión de parte de Dios. Si yo entiendo que Dios me está dando un privilegio, una oportunidad de ser comisionados por Dios para hacer lo que el Dios del cielo quiere que yo haga mientras esté en esta tierra, es un gran privilegio, pero se necesita ser capacitado para cumplir esa misión. Y hay dos cosas que se requieren, es la asistencia del Espíritu Santo y la autoridad espiritual. Cuando Jesús dice ahí la Biblia, sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu. En Génesis, en el capítulo 2, dice, y sopló Dios aliento de vida en aquel barro y vino a ser un ser viviente. Ahora Jesús está soplando sobre ellos. Él les dice, recibid el Espíritu Santo. Porque ahí estos hombres que habían estado con Jesús a lo largo de 3 años y medio, el Espíritu Santo solamente había actuado en sus vidas como sucedió en el Antiguo Testamento. Venía sobre ellos, pero no estaba dentro de ellos. ¿Por qué razón? Jesús se lo explicó y le dijo, hablando del Espíritu Santo, vosotros le conocéis porque está con vosotros, pero estará en vosotros. Hablando en el futuro. ¿Por qué el Espíritu Santo no podía venir a vivir dentro de los discípulos, como sucedió en el Antiguo Testamento? Por eso vemos que la Biblia dice, y el Espíritu Santo vino. ¿Por qué vino? Porque no estaba dentro de ellos. Pero en el momento en que Jesús ahora ya había dado su vida en expiación por el pecado, entonces el Espíritu Santo podía venir a residir. Por eso dice la Biblia, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, no había muerto, no había dado su vida y no había resucitado. Entonces, porque la sangre de los machos cabríos no quita el pecado, sino la sangre del Cordero de Dios. Entonces, ahora que Jesús había entregado su sangre en expiación por el perdón de pecados, ahora entonces los discípulos podían recibir al Espíritu dentro de ellos. Por eso le dice, y sopló sobre ellos. El Espíritu Santo vino a vivir. Por eso que una persona que no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que no ha nacido de nuevo, no puede recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene solamente a una persona que ha aceptado el sacrificio de Jesús en expiación por su pecado. Entonces ahora los discípulos eran receptores y eran tabernáculo, eran templo del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo vino a ellos como señal de pertenencia, como un sello.
como señal de ser apartados para Dios, para una misión de Dios, algo especial, capacitados por Dios, autorizados por Dios y enviados por Dios. Cuando uno empieza a ver lo que esto y muchas cosas significa recibir el Espíritu Santo, significa que los discípulos en ese momento, el miedo que tenían, ahora ya no lo tenían. Eran personas que se sentían identificados con el Señor, sentían esa parte de pertenencia, sentían que Dios los estaba apartando, los estaba comisionando, los estaba autorizando, los estaba enviando para una misión especial. Entonces, cuando uno empieza a entender lo que significa la recepción del Espíritu Santo en nuestra vida como señal de nuestro nuevo nacimiento, ahora esa experiencia es importante para cumplir una misión. Y también esto incluye el bautismo en el Espíritu Santo. De Hechos 1:8. Y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, la recepción del Espíritu Santo como evidencia de nuestra salvación o sello, y el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, entonces esa es la primera etapa de la capacitación para cumplir con una tarea. Y la segunda es con la autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual está aquí revelada en el versículo 23. Y a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. La palabra retener y remitir no significa otra cosa más que prohibir y permitir. Algunos han malinterpretado estos versículos porque creen que Dios está dando autoridad a los hombres para perdonar pecados, ya que solo Dios puede perdonar pecados. Pero el modismo que encontramos aquí, o lo que se conoce como un hebraísmo, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? A través de ese modismo, ese hebraísmo, lo que está diciendo es que nosotros podemos, en un momento dado, si actuamos en base a la misión encomendada, puedo remitir o retener el pecado a través de la predicación o la ausencia de ella. Si yo no predico el evangelio, lo que estoy haciendo es retenerle el pecado a los demás, porque dice la Biblia: ¿y cómo invocarán a aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo van a arrepentirse? O sea, que en el momento que la iglesia, el cristiano, deja de servir, yo le estoy reteniendo el pecado a aquella persona, porque no entiende, no sabe cómo. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si yo no le comparto el evangelio a la familia, hay familias acá, probablemente tienen a sus seres queridos y nunca usted le ha compartido el evangelio. Lo que usted está haciendo es retenerle el pecado, porque no le está compartiendo el evangelio para que esos pecados sean remitidos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, cuando esa persona se arrepiente y por la fe acepta el perdón de pecados en la sangre de Cristo. Entonces, cuando nosotros dejamos de predicar o enseñar o de testificar o evangelizar, estoy reteniendo. O sea, que lo que Dios me está diciendo: mira, la misión es tan vital, es tan importante, que eso marca lo que es el presente y el futuro. Si tú no predicas, lo que estás haciendo es retenerle. Pero si predicas, lo estás remitiendo. ¿Lo estás remitiendo a quién? Cuando la persona acepta a Cristo porque usted ha compartido el evangelio, entonces esa persona viene y pide perdón a Dios, y por la fe en la sangre de Cristo recibe el perdón de pecados. En ese instante es remitido el pecado. En otras palabras, es despedido el pecado del corazón de esa persona. Entonces la autoridad que Dios nos ha dado es para dar libertad del poder del pecado por medio de la predicación, o si no lo hago, es mantener en esclavitud a aquella persona por no enseñarle el camino de la verdad. Entonces, entonces yo sujeto a esa persona, lo mantengo encerrado porque yo no le predico. Por eso somos llamados a predicar la palabra de Dios, y es Dios quien lo va a perdonar. Por eso que la misión es tan vital. Y oiga esto, cuando Jesús habla de esto, está hablando de lo más importante. No está hablando de el éxito desde la perspectiva económica, social, política, cultural.
o de cualquier otra naturaleza. No está hablando de lo vital. A quienes le retuviere los pecados son retenidos, y a quienes se los remitiere les serán remitidos. Está hablando, hermano, de lo que es la médula de la vida del ser humano. Es su presente y su futuro. Es la salvación o la condenación. La iglesia, cada cristiano tiene esa autoridad. Por eso que cuando usted predica, usted lo que está haciendo es usar la llave del reino. Cuando Jesús le dijo a Pedro en cuanto a esas llaves, cuando Jesús habló también acerca de atar y desatar, está hablando de lo mismo. Está hablando de prohibir o remitir una llave. Cuando usted mete una llave en un cerrojo, en una puerta, lo que está haciendo es, hermano, tiene autoridad para abrir, pero también tiene autoridad para cerrar. Cuando usted y yo no nos movilizamos, estamos cerrando oportunidad. ¿Qué es lo que está pasando aquí en nuestro país? ¿Por qué el país está prácticamente, la nación, está encerrada, está esclavizada? Es porque el evangelio no ha sido predicado por la iglesia. Le estamos reteniendo los pecados a las personas, y el pecado los lleva a los niveles de maldad en los cuales se vive. Pero si nosotros predicásemos el evangelio abiertamente, a tiempo y fuera de tiempo, si cada uno, no estamos hablando de los pastores, de los evangelistas, de los misioneros que son parte del equipo de trabajo, usted y yo, todos los nacidos de nuevo, somos llamados a poder predicar y enseñar. El punto es, si estoy en una nueva etapa, una nueva oportunidad, el primer día de la semana me está hablando de una oportunidad, pero tengo miedo. Dios nos dice: hijo, mi paso dejo, mi paso doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No tenga miedo. Jesús se hace cargo de su vida, de su pasado, presente y futuro. Él tiene cuidado de todo. Él estará con usted y conmigo. Al quitar ese miedo que nos condiciona, ahora el Señor nos comisiona. Y le dice: así como el Padre me ha enviado, así te envío a ti. Solo que entiendas esto, que tiene que haber humillación en tu vida, negación y sacrificio. Si estamos dispuestos a eso, entonces el Espíritu Santo nos va a empoderar. El Espíritu Santo nos va a capacitar, y Dios nos va a dar la autoridad a través de la predicación y la enseñanza para abrir o cerrar, para atar o desatar, para remitir o retener. Y si yo lo hago, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a estar viendo algo que es celestial en esta tierra. Estará viendo realmente cómo personas salen de las fauces de Satanás, cómo salen de las tinieblas a la luz admirable. Vamos a empezar a ver cómo personas son liberadas de los poderes de la vieja naturaleza, de la misma esclavitud del pecado y de los mismos demonios. Vamos a empezar a ver cómo estas vidas son transformadas y cambiadas. Eso es lo más grande que puede haber. Esa es la misión más grande que puede haber. La misión suya y mía no es, hermano, hacer dinero, no hacer fama, no es tener autoridad, hermano, de cualquier naturaleza desde la perspectiva humana. La misión suya y mía es poder llevar a millones de almas a los pies del Señor Jesucristo, a través de la misión que Dios nos ha encomendado de predicar su palabra. La pregunta es, en esta nueva etapa, ¿la voy a aprovechar la invitación? Muy probablemente usted ha vivido últimamente etapas de dolor y tristeza y de frustración, y no le encuentra sabor a nada. Le subieron el salario este año, lo promovieron a otra posición, tiene más dinero del que puede consumir. Está más triste, más aburrido, ha ganado más libras, cambia vehículo a cada rato, pero ¿qué más? Es una vida rutinaria y se ha convertido en lo que dijo Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero dice: ¿pero por qué como cristiano me siento vacío? Es porque no ha aceptado la misión del Señor. Y en esta hora Jesús nos está hablando por su palabra y nos dice: hijo, antes que crucemos el próximo año, ¿estás dispuesto
a que yo te quite el miedo, aceptes la oportunidad y la misión que yo tengo para ti, y aceptas la capacitación por el Espíritu Santo, y te voy a dar autoridad para hacer la obra que yo he diseñado, para involucrarte en el mejor trabajo de la vida. No estoy diciendo que deje de trabajar donde usted se encuentra, pero trabajar en salvar las almas, llevar almas a los pies de Cristo, servir al Señor. No sigamos más adelante un año más sin servicio. No solamente debemos de venir para recibir, pero ahora tengo que dar de lo que he recibido. Si yo no lo hago, no estoy usando las llaves, y lo que estoy haciendo es una ingratitud para aquellos que necesitan salir de esa cárcel. Les estoy reteniendo sus pecados al no hablarles de Cristo, pero cuando les enseño, les predico la palabra, estoy remitiendo sus pecados a los pies de Cristo. Si usted se quiere involucrar en este año, usted dice sí, como matrimonio, como individuo, como familia, usted puede decir sí, yo de verdad que no le encuentro sabor a las cosas que estoy haciendo, pero a partir de este día acepto la misión de Dios, pero también quiero que Dios me quite el miedo, me quite las fobias. Ya no quiero huir, ya no quiero ser un fugitivo, para que Dios me use para servirle a Él. Si usted está dispuesto, ahí donde está, de un paso de fe, poniéndose en pie y diga sí, voy a servir al Señor. Y necesito recibir la paz de Dios, que me quite el miedo. Ya no me quiero encerrar más, quiero disponerme en las manos del Señor. Si usted es esa persona, ahí donde está, póngase en pie. Vamos a decirle: Señor, aquí estoy, buen pastor, aquí estamos, dándote infinitas gracias por tu amor y misericordia. Queremos, Señor, pedirte perdón, porque muchas veces, Señor, por no poner atención a tu palabra, a la guianza de tu Espíritu Santo, nos hemos encerrado en un tiempo de oportunidad. Estamos enterrando nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, la vida, la estamos perdiendo sin mayor eficacia por el miedo. Pero a partir de este día, Señor, te pedimos perdón. En un tiempo de oportunidad, porque tú estás vivo, Señor, y no hay autoridad más grande que la tuya, Señor. Aceptamos el desafío. Hermano, ahí donde está, probablemente por problemas matrimoniales, problemas familiares, de salud, económicos, legales o de cualquier otra naturaleza, el miedo ha llegado. Y usted se mantiene en el círculo de su seguridad y no quiere salir de ese círculo porque tiene miedo. Dios sabe el porqué de todo eso. Pero en este momento, ahí donde está, dé un paso de fe. Haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, perdóname por no haber puesto atención a tu palabra, al mensaje de tu palabra. Me he llenado de miedo en un tiempo de gran oportunidad. Pero en este día te pido perdón por mi incredulidad. Límpiame con tu sangre de este pecado, Señor. Ahora, Señor, que tu presencia, la paz que fue comprada a precio de sangre, venga sobre mí y la recibo ahora. Recibo esa paz. Diga conmigo: recibo esa paz. Porque tú ya pagaste por ella para que yo la disfrute. La recibo por la fe. Trae un estado de tranquilidad en lo más profundo de mi ser.
para que pueda caminar en medio del ojo del huracán y que las evidencias de tu presencia, de los hechos tuyos, Señor, me den seguridad. En este momento, en el nombre de Jesús, renuncio a todo miedo. Ahora acepto la verdad de que no hay autoridad más grande que la tuya. Lo demostraste al levantarte entre los muertos. Ahora, Señor, acepto la comisión. Acepto la capacitación por el Espíritu Santo y la autoridad que tú me das. Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, en lo que tú me quieras usar. Siga hablando con el Señor con sus propias palabras. Señor, bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Señor, este país necesita de estos siervos y estas siervas. Las familias, las empresas, el gobierno, las escuelas, las universidades, en las calles, en el mercado, en todo lugar, en el campo, en las ciudades. Se necesitan estos hombres y estas mujeres, Señor, como instrumentos para tu gloria, Señor. Señor, en esta nueva etapa queremos aprovechar la oportunidad de poderte servir de una manera maravillosa, Señor. Los discípulos nunca llegaron a pensar lo que llegarían a hacer al aceptar el desafío. Ahora lo recordamos a los apóstoles como una inspiración y te damos las gracias, Señor, porque hombres como nosotros en aquel entonces aceptaron el desafío, nos inspiran hasta el día de hoy y a lo largo de estos 2000 años han sido de gran inspiración. Ahora, buen pastor, todos estos, Señor, que han creído en ti, que cada uno, Señor, que ha tomado esta decisión, sean de gran inspiración para sus hijos, para sus familiares, para todos los que les rodean. No importa la edad que cada uno de ellos tenga, lo importante es ahora, Señor, aceptar el desafío, entrar a una etapa diferente, a una etapa que antes no queríamos entrar por miedo, pero ahora en el nombre de Jesús, Señor, arrebata, mi Señor, esas almas del infierno a través de la vida de ellos, para que puedan desatar a los cautivos por la predicación del Evangelio. Buen Señor, bendíceles de una forma especial. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga a cada uno, mis hermanos. Les esperamos mañana a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde.